Capítulo 10. Primer tenor. Un nuevo ritmo de vida y de actividades artísticas hace mi horario más nutrido que el que tuviera antes en la escuela de agricultura. No dejo mi clase de pintura en la mañana. Asisto a los ensayos de la ópera a mediodía, a las clases de idiomas y solfeo por la tarde, y tomo 1 hora más para mi clase diaria de canto con el maestro Cuevas. Trabajo en la función del Teatro Ideal por la noche y estoy en mi cama a las 12 para levantarme a las 7. Traigo cada semana 75 pesos que me pagan por cantar en los coros y por los bolos, como llaman a las partes de comprimario que hago. Y se los entrego radiante de gozo a mi madre. Ella me compra ropa nueva y se aleja un tanto de la miseria. Pero en cambio el país está pasando por la peor de sus convulsiones revolucionarias. Ya no es mi pasión la política. El arte ha venido a salvarme. Sin embargo, los de casa, sobre todo Amado, siguen prestando servicios a las actividades secretas. En estos días se fue, disfrazado de carretonero, acompañado de una mujer anciana, india, que llevaba escondidos en las enaguas planos y documentos para el general Obregón, que estaba por librar la batalla de Celaya contra Villa, en la que perdió el brazo derecho. Pasó Amado aventuras emocionantes en su comisión, yéndose por Tula hasta Celaya, disfrazado. De igual manera volvió en solo 5 días. Después de la batalla de Celaya empezaron a surgir esperanzas de una posible era de paz, ya que el hombre que había asolado el norte andaba de huida. Hasta nosotros llegó la noticia de cómo Pancho Villa había matado a boca de jarro a uno de sus aliados, el general Delgado, padre de una bella muchacha, pupila del colegio que estaba en el 3er piso de mi casa y amiga de Carlota. Nuestra simpatía por Obregón creció cuando supimos la derrota de Pancho Villa. México, a pesar de sus agonías, tenía fuerza para sostener, a más de 2 compañías de ópera, otros espectáculos a teatro lleno. Mis clases de canto continuaban, y un día encontré a 2 discípulos más que alternaban conmigo. Ernesto Rubio, tenor de potente voz, tan joven como yo, y Carmen García Cornejo, soprano ligero de La Impulsora, que necesitaba poner más repertorio bajo una dirección sabia. Acompañaba a Carmen un barítono considerado ya como pulido artista. Se llamaba Ángel Esquivel, y se decía que estaba enamorado de Carmen. La academia iba creciendo y yo adelantando, pues en 2 meses tenía bien cerrado el fa, lo que me daba el camino para los agudos que debería conquistar. Pasaron los meses. El tráfico ferroviario hacia Guadalajara se restableció. Toda la zona de Jalisco estaba en paz y nuestra compañía del Teatro Ideal podía salir de gira. ¡Qué emocionante aventura! Lo difícil era conseguir el permiso de mi madre, pero mucho influyó el maestro Cuevas, a quien supliqué le enviara unas líneas, haciéndole ver cómo era conveniente que un futuro artista tuviera esa experiencia, y que ella, a su vez, se fuera acostumbrando a tenerme lejos de vez en cuando. A los argumentos del maestro Cuevas agregué yo el hecho de que irían también las mamás de otros artistas y la de los Camacho Vega de Guadalajara. Mi madre hizo viaje especial al Teatro Ideal para, durante un ensayo, conocer a la madre Tapatía, a los muchachos Camacho Vega y asegurarse de que me protegerían. Una mañana fría nos encontramos todos amontonados sobre los baúles y cajones del equipaje en un carro de carga. Los instrumentos de la orquesta tenían que ser llevados a pulso. Los que no cupieron en el carro subieron al techo. Después de largo tiempo salimos rumbo a Querétaro. No había vuelto a viajar en ferrocarril desde mi tremenda aventura infantil de Zapotlán a México, y tenía terror de volverme a marear. Por eso, en cuanto pude, me subí al techo. Era mejor el magnífico panorama de los valles que cruzábamos, mejor el aire puro que traía de vez en cuando rachas de humo de carbón con arenillas que entraban en los ojos y oídos, mucho mejor que ir encerrado en el carro de carga. Se iniciaba gloriosamente mi vida de trotamundos, que nunca ha parado,
fuera de los años del noviciado y de estudios sacerdotales en Cusco. Era algo nunca sentido, la libertad perfecta y también la sensación de ir en peligro, pues todavía volaban trenes y había asaltos donde menos se pensaba, porque la revolución había degenerado en robos, muy explicables por el hambre general en el país. Felices, en el techo del carro de carga, llegamos a Querétaro y seguimos para pernoctar en Irapuato. Dormimos en el suelo, en un hotel lleno de pulgas y chinches. No se podía pedir más ni esperar menos por 50 centavos. En la noche del día siguiente llegábamos a Guadalajara y los Camacho y yo nos hospedamos en el Hotel Museo junto al mercado. El goce de volver a probar chocolate como el de San Gabriel, frutas de Jalisco, dulces, tejuino, aguas frescas, alfajor de Colima y todas las golosinas de mi niñez es indescriptible. No sé cómo no caímos enfermos por atiborrarnos de tantas cosas. La temporada a teatro lleno fue maravillosa. Consuelo Escobar conquistó a Guadalajara hasta el delirio, y el barítono Romero Malpica, que hacía una creación extraordinaria en Rigoletto, con la Leo Valli y los demás artistas, recibían ovaciones delirantes de un público que, privado de buena música en los años de la Revolución, iba gozoso a oír las óperas. Los domingos y otros días íbamos la familia Camacho y yo a misa a Zapopan. Allí desapareció mi complejo de desconfianza y poco fervor hacia el culto católico. El influjo poderoso de la tierra natal, la proximidad de San Gabriel, Sayula, Zapotlán y de todas las ciudades que me fueron familiares en la infancia, más el trato continuo con gentes que hablaban como mi madre, con el marcado acento de Jalisco, me impulsaban a volver al dulce tiempo de mi fe sencilla y limpia. La Virgen de Zapopan, que tanto amaban los Camacho, me devolvió la tranquilidad. En su templo me sentía lleno de paz interior. Haber perdido esto. ¡Qué necedad! Pero ahí estaba yo una vez más para volverlo a gozar, sin temor de aparecer ignorante, supersticioso, ni retrógrado. De Guadalajara la compañía pasó a Colima por 2 semanas. A pesar de las deficiencias de las funciones, el público llenaba el teatro diariamente y sus aplausos eran un premio inmerecido. Recuerdo que la compañía se presentó con la ópera Lucía de Lammermoor, cantada por nuestra estrella magna Consuelo Escobar. Y como hacía muchos años que el teatro no se usaba, o tal vez por el clima de Colima, se había formado en el arco interior del proscenio una torta enorme de murciélagos que nadie había visto. El primero en notarlo fue el apuntador, maestro Quesada, porque al estar apuntando las arias y dúos del primer acto, recibió varias veces en su rizada cabeza un líquido pestilente de los animaluchos. En el entreacto subió furioso y dijo que no seguiría apuntando la ópera mientras no espantaran de allí a los sucios animales. Entonces, uno de los teloneros, con un carrizo muy largo, quiso librar de esa plaga al apuntador y picó repetidamente la torta de murciélagos. No sospechamos que una verdadera nube de ellos iba a invadir el teatro y el escenario. El público, sorprendido por el remolino de animales alados, inició una campaña de defensa, sobre todo en la galería. Era de ver cómo los sombrerazos lanzaban con más vértigo a los volátiles. Las mujeres empezaron a salir del teatro gritando. Muchas personas estaban espantadas. Nosotros, en el escenario, usábamos capas y chambergos. Las coristas y Consuelo Escobar, llenas de pánico, se encerraron en sus camerinos. Como a la media hora de esta irrupción, todavía con algunos murciélagos volando, se pudo levantar el telón y empezó la orquesta con su marcha. Cantaron los coros, y cuando el traspunte fue al camerino de la Escobar, ésta se rehusaba a salir. Les tenía un pánico horrible a los murciélagos, y el solo pensamiento de que hubiera alguno volando todavía la llenaba de terror. Por fin, ya casi en el momento de su salida para el área de la locura, lograron abrir la puerta y convencerla de que si no salía a escena, se suspendería la función. La pobre hizo un esfuerzo y salió, puñal en mano como todas las Lucías,
siguiendo con terror el vuelo circular de los murciélagos. Su expresión, más que trágica, era cómica. Empezó a cantar tímidamente su recitativo, avanzando hacia las candilejas, para el aria, puñal en mano. Pero a media frase del andante un murciélago bajó en picada hacia ella, y el público, que había seguido atento el tembloroso titubear de la artista, y que ya estaba más con la mente en los murciélagos que en el canto, soltó una exclamación seguida de risas, cuando la soprano retrocedió de un salto. Así hubo otros momentos durante el aria de la locura, que el público premió con mayores ovaciones por haber simpatizado con la valiente Consuelo Escobar, que puñal en mano supo batirse con los murciélagos. No pocos creyeron que el puñal era para eso. El público de Colima no conocía las óperas, sobre todo en galería, y hubo en la Tosca una manifestación de indignación muy grande cuando Scarpia torturaba a Cavaradossi, indignación que se transformó en júbilo cuando Floria Tosca enterró el puñal en el pecho del torturador alcalde. «¡Dale, dale otra vez!», gritaban los espectadores. Volaron las 2 semanas en Colima y volvimos a Guadalajara, donde se repitieron los triunfos terminando con la Aída, que lució mucho en el escenario del Teatro Degollado. Volvimos a México en la forma en que habíamos ido, pero con dinero en el bolsillo. Mi primera gira había sido todo un éxito y mi madre me recibió feliz. Muchas de sus inquietudes desaparecieron cuando comprobó que yo era formal y nada desordenado estando libre. La promesa hecha a mi maestro Cuevas estaba dando sus primeros frutos. Mi voz progresaba y mi presencia física mejoraba. Ahora sí me estaba haciendo todo un hombre. La situación era crítica en la compañía impulsora de ópera. Algunos de sus artistas, como Carlos Mejía, se habían ido a Estados Unidos en busca de mejores horizontes, y el vacío que habían dejado amenazaba con el cierre del teatro. Entonces el maestro Pierson abrió las puertas del Arbeu a los elementos que habían formado la compañía del Ideal, y reforzando los coros y agrandando la orquesta, puso en escena obras de gran espectáculo, empezando por Aída y Otelo. Pero aún así se notaba la falta de un buen tenor ligero de las cualidades de Carlos Mejía. Yo frisaba en los 20 años y el maestro Cuevas, poniendo en mis manos una partitura de El Barbero de Sevilla, me dijo: «Con esta ópera debutará usted como primer tenor». El Barbero me había parecido muy difícil, pues a más de las virtuosidades vocales, requería en la escena una soltura que permitiera al artista la interpretación precisa de la ópera bufa. Solo los muy avesados atrevíanse con este género, pero si el maestro confiaba en mí, debería yo confiar en él y estudiar. Las clases fueron diarias con el maestro y un pianista repetidor. El maestro compuso para mí cadenzas y fermatas especiales. En esos días el maestro Pierson me presentaba en el papel de Arlequín de la ópera Payasos, en la que siempre un buen aplauso me ganaba con la graciosa serenata, tan escabrosa, y que ha sido tumba de muchos tenores comprimarios. Mi victoria en el Arlequín, donde 3 o 4 habían fracasado, me dio prestigio y valor para continuar estudiando El Barbero. Carmen García Cornejo y Ángel Esquivel venían diariamente a la academia y me ayudaban mucho ensayando conmigo los dúos y conjuntos. Y así, con una velocidad increíble, en 2 o 3 meses puse la ópera completa. Una mañana el maestro Cuevas me llevó al Arbeu. Sin decírmelo había arreglado una audición con el maestro Pierson, y para prepararlo le había dicho que le tenía un tenor ligero mejor que Carlos Mejía. El maestro Flasheva estaba al piano. Flasheva había estudiado violín en París. Era mulato de la Martinica, de gran talento y experiencia. Había sido uno de los primeros violines en la orquesta de la Ópera Cómica de París, y años después ayudó mucho impartiéndome rutina y tradiciones operísticas que sólo los grandes maestros del mundo conocían en el repertorio francés. El maestro Cuevas me hizo entrar al escenario y esperar
en las bambalinas, diciéndome: «Va usted a cantar la cavatina haciendo entrada por aquí, tal como si fuera ya una función. No entre hasta que oiga la música». Enseguida se fue al fondo del teatro, donde en sus butacas estaban el maestro Pierson y una persona más. Entonces no supe quiénes eran, hasta que el Monchito Macedo me dijo que eran Pierson y el famoso tenor Errasti, que acababa de llegar de Europa para cantar Los Hugonotes y el Otelo. Empezó la música y salí con el porte sobrio y noble que tanto trabajo le había dado al maestro hacerme dominar, ya que mi defecto principal era exagerar los gestos y actitudes. Por cierto que el primer día que hice en la Aída el mensajero del primer acto, entré al escenario como loco furioso y asusté a Josefina Yaca, que hacía la Amneris. Pasado aquello, Josefina no podía contener la risa, pues el bajo Panciera dijo entre dientes comentando mis gestos: «¿De dónde salió este toro embolado?». Ahora no era un toro embolado, sino el conde de Almaviva el que entraba en escena. Empecé la frase inicial, «Ecco ridente in cielo», con autoridad y confianza, con voz, aunque pequeña, perfectamente impostada, y dicción y fraseo impecables. El maestro Pierson oyó toda la cavatina. Terminé y no hubo comentarios en voz alta. El grupo hablaba entre sí. Después de un rato de discusión, el maestro Pierson, levantando su sonora voz, me dijo: «Mojica, prepárese que debutará usted con esta obra la semana próxima». Sentí una trepidación interior, pero supe disimular. Era una mezcla de gran júbilo y de concepto de responsabilidad. Iba a cantar ante uno de los públicos más conocedores de ópera del mundo. Esto lo pude comprobar años más tarde, oyéndolo decir a los artistas de mayor fama que vinieron a cantar a México y que temblaban antes de una función. Al público de la Ciudad de México no se le podía dar gato por liebre, y si es cierto que había sido juzgado con benevolencia las primeras veces que canté mi famosa serenata de payasos, ahora que escalaba un primer lugar, de seguro que si no estaba apto para tal temeridad, me vendría un meneo, como se llama a la demostración de inconformidad del público. Llegué a casa y le espeté a mi madre la buena nueva. La semana próxima canto el primer tenor de El Barbero de Sevilla. Ponte en oración. Recuerdo que su cara se encendió con la sorpresa y luego me dijo: «Pero tú todavía no estás listo para eso. ¿Quién te empujó a semejante audacia?». «Mi maestro Cuevas», le respondí. «Si es así», me contestó más calmada, «me pondré a rezar». No recuerdo qué sentí cuando 2 o 3 días después, en una cartelera de la avenida Isabel la Católica, leí con grandes letras negras sobre un fondo color naranja: «Teatro Arbeu, jueves 5 de octubre de 1916. Presentación del tenor José Mojica en El Barbero de Sevilla, con Carmen García Cornejo, Ángel Esquivel, Luis Saldaña y Alejandro Panciera». La orquesta tocaba la obertura. Por el agujero del telón de boca vi en su palco a Madame Faccio y a mi madre. El mirarlas aumentó mi confianza. Ellas, con Fernando Colín, Manolo Pablos Vélez, Armando de María y Campos, Fernando Alonso y otros amigos, colaborarían con su aplauso, que sería pequeño comparado con el del gran público si se dividían las opiniones, frase de Mario Talavera, con la que enmascarábamos una rechifla. Qué descanso experimenté cuando por fin entré en escena. Desapareció la angustia y me sentí todo un conde de Almaviva ante el balcón de Rosina. Al entrar hubo un murmullo. Empezaba a triunfar la figura, pues el contraste con la de Carlos Mejía, que antes cantaba el mismo papel, me era favorable. Mi voz me dio mayor seguridad, y puedo afirmar que nunca en el resto de mi carrera artística me sentí como entonces, tan despreocupado de la parte vocal. Así como de oído había aprendido a pronunciar los idiomas con acento perfecto,
Así también sabía recorrer las escalas y florituras que el maestro Cuevas me había enseñado, filando como un veterano los agudos para terminar con arrojo el alegro final. El público de la Impulsora se dejó vencer por mi casi inconsciente facilidad vocal, y una ovación cerrada, sin un solo siseo, afirmó mi serenidad. Barrí el suelo con las plumas de mi chambergo al dar las gracias, con la elegancia que mi maestro me había enseñado, y el resto de la función marchó ya sobre rieles. Este triunfo a mis 20 años tuvo sus inconvenientes, pues aunque a Dios gracias no me envanecí, en cambio sí confié demasiado en mis capacidades y empecé a construir castillos en el aire sobre lo fácil que era ser cantante de ópera. A las pocas semanas canté Manon de Massenet, con la gran María Romero, que con su mayor experiencia me ayudó muchísimo frenando mis movimientos, que ya querían volver a la exageración. Después vino el Fausto de Gounod, en el que pasé graves apuros, pues por falta de práctica escénica me olvidé de las barbas del viejo Fausto cuando se transforma en apuesto joven. Por deshacerme de la ropa y la peluca, no me quité aquellas, y cuando acabada la intermitencia para la transformación subió la luz, y yo avancé con barbas de medio metro a las candilejas cantando «Io voglio il piacer le belle donzelle». Las risas del público me desconcertaron, y al darme cuenta del motivo, de un tirón me arranqué las barbas y las arrojé a la orquesta, causando con ello mayores carcajadas. Después canté Dinora, con Carmen García Cornejo. Siguió La Bohemia, que ya no era para mis 20 años, y en la cual me salvé por los buenos filados que sabía hacer, y por la escena final, en la que de verdad emocioné al auditorio con mis sollozos y gritos, al levantar a Mimí en brazos, sacudiendo la hermosa y suelta cabellera rubia de María Romero. Para aquellos tiempos ganaba yo un dineral, pues me pagaban por bolos y no por sueldo semanal, y como también cantaba los comprimarios de otras óperas, traía a las manos de mi madre hasta 300 pesos cada semana, casi el sueldo de un diputado de entonces. Pero sucedió que Carmen García Cornejo, Ángel Esquivel y Mario Talavera fueron contratados con la orquesta típica Lerdo de Tejada, y de Nueva York le escribieron al maestro Cuevas hablándole de sus triunfos, pues habían dado un concierto en el Carnegie Hall y tenían contrato para grabar muchos discos en la Casa Víctor. Yo no sabía que en sus cartas Carmen exageraba cuando decía que iban a tener audiciones para ingresar en el Metropolitan, donde, quitando a Caruso, Lafarrar y Martinelli, los demás cantantes, inclusive la famosa María Barrientos, no tenían ni las voces de nosotros los cantantes mexicanos, ni la escuela del maestro Cuevas. Decía Carmen además que a Carlos Mejía le había ido muy mal, pues su figura no le ayudaba, que lo único que había conseguido a pesar de su bellísima voz era un contrato con un conjunto hawaiano, y que si Mojica fuera a Nueva York, con su figura y su fresca voz y la escuela del maestro Cuevas, de seguro le abrirían de inmediato las puertas del Metropolitan. Para entonces habían ingresado en la academia del maestro Cuevas unas 6 muchachas de bellas voces y buena figura, entre ellas la hija de Pasecita, Matilde Ladrón de Guevara, Flora Islas, Popi Gómez y Altagracia Cosío, los tenores Ernesto Rubio, Manuel Cervantes, Ricardo Trovamala, el bajo Alejandro Laví y el barítono Juan Martínez. Aunque estudiaban con otros maestros, venían a vernos y a oírnos Pedro Vargas, Alfonso Ortiz Tirado, Juanito Arbizu y casi todos los buenos aficionados y estudiantes de canto. El maestro Cuevas, en muchas cosas menos experto y más entusiasta que sus alumnos, un poco ilusionado con su creciente fama, creído de las cartas de Carmen García Cornejo, me entusiasmó para que me fuera a Nueva York. No tenía que insistir conmigo en este punto porque yo estaba ávido de nuevos y más espaciosos horizontes, y con ilusión de conocer los Estados Unidos, país que desde niño admiraba. No tuve que pensar mucho para decidir mi viaje a la urbe de hierro, y para realizarlo concebí un plan.
Yo tenía amistad con un profesor de la Escuela de Agricultura, don Julio Peinbert, quien nos había dado clases de física. Era un hombre extraño que había sufrido mucho durante sus años de enseñanza. Por ser algo cojo le hacían burla a sus alumnos, aunque todos respetaban sus grandes conocimientos. Cuando nos dio clases, me encargó que le hiciera unos dibujos de hongos vistos al microscopio, pues iba a escribir un folleto y necesitaba tales dibujos para las ilustraciones. En pocos días hice el trabajo y se lo llevé a su casa en la privada de Edison, donde tenía un microscopio y cultivos. Pero cada vez que iba yo, terminábamos la tarde con él al piano, pues quería que yo aprendiera algunas de sus composiciones. Decía que era más músico que agrónomo y que maestro de ciencias. Toda su vida había querido dedicarse a la música, pero tenía lo que todos los fracasados: resentimiento contra el medio artístico de su país, donde el verdadero talento musical no era estimado. Había que salir al extranjero para hacerse famoso. El medio artístico de México no valía la pena para dedicarse a la música. En México los buenos músicos se morían de hambre y por eso él enseñaba ciencias. Si pudiera irse a Nueva York, sería capaz de deshacerse de su biblioteca, de sus aparatos científicos, de su piano y de sus muebles para quedarse allá, donde sus composiciones serían estimadas. Yo escuchaba lo que tocaba. A veces salían de sus manos buenas melodías y fantásticas improvisaciones, sobre todo cuando había fumado ya varios cigarrillos y bebido una taza de café cargado. Entonces recorría toda la gama de su inspiración, desde coros infantiles que había compuesto en su juventud, cuando era profesor de escuelas primarias y de ciegos, hasta temas de preciosas zarzuelas mexicanas que tenía en proyecto, composiciones sinfónicas y marchas guerreras. Me enseñó, y creo que lo hizo para gozarse en su propia música, una composición medio escolar, entre bélica y patriótica, llamada Mi Rinconcito de Tierra. Yo la aprendí con aquella mi fácil memoria, sin saber que un día habría de cantarla con la Orquesta Sinfónica de México en el Palacio Nacional. Tenía don Julio una hermana, doña Elisa, casada con don Rafael Lavista, y un sobrinito de 2 años que me escuchaba boquiabierto cuando cantaba, y a veces imitaba mis ademanes. Se llamaba Raúl. Nunca hubiera yo soñado que entonces se gestaba el talento musical del ahora gran compositor Raúl Lavista. Don Julio estaba pronto a irse a Nueva York. Yo necesitaba un pianista que conociera bien el repertorio mexicano y al mismo tiempo el clásico para poder trabajar en un momento dado y dar conciertos. Si los de la típica Lerdo habían dado en Nueva York un concierto de música mexicana, ¿por qué yo no? Me fui a ver a don Julio y le propuse irnos juntos a Nueva York. Él aceptó, pero con la condición de que se cambiaría el nombre. Ya no sería don Julio Peinbert, sino don Julio Bertman, nombre que después le hizo mucho daño. Dejamos pendiente la fecha de partida y él empezó a vender cuanto de valor poseía para convertirlo en dólares. No encontraba la manera de darle la noticia a mi madre, cuando una providencial situación vino a facilitarlo todo. Cuando llegué a mi casa estaba mi madre en la mesa con un periódico en las manos. «Mira», me dijo, dándome el diario, «qué buena noticia trae el periódico. En el mes de marzo se abre la Escuela de Agricultura. Ahora sí, ya puedes continuar tu carrera». «Mamá», le respondí, «es cierto que una carrera, como tú le llamas, constructiva, es lo mejor. Pero para poder dedicarme a la cría de animales finos y a los negocios de campo, tú sabes que hace falta ante todo una propiedad. La única con que podíamos haber contado, que era la de mi abuela, ya no la tiene. Mi tío Porfirio, que podía haberme ayudado, ha muerto. Mi tío Pancho, lo mismo. Ya no tenemos a nadie ni por qué volver a San Gabriel. ¿No crees mejor que, si he tenido éxito en la ópera, siga en ella?» «Eso de la ópera», me dijo, «está bien mientras seas joven y tengas voz, pero después,
Ya ves cómo todos los artistas acaban pobres. Y ya ves, le repliqué, cómo acaban también esclavizados en una oficina de gobierno muchos que llevan títulos profesionales. Viene otro gobierno y a la calle. ¿De qué sirve una carrera cuando no se ejerce independientemente? ¿No crees que es mejor que yo haga todo el dinero que pueda y luego compremos una granja y nos vayamos a ella, tú y yo, y allí tengamos animales, árboles frutales, flores y pájaros? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Algo había evocado. Soñaba, tal vez, algo muy bello. Tienes razón, hijo. Dios te ha dado esa voz, y en ello se ve muy clara su voluntad de que seas cantante. Aceptemos la voluntad divina y ya veremos lo que Dios tiene designado para nosotros. A ti te gusta mucho más ser artista que ninguna otra cosa, ¿verdad? Sí, mamá, le respondí. Tanto me gusta el teatro que me conformaría con ser telonero, pero estar siempre allí. Pues en eso se reconoce una vocación. Yo no sabía que tenías vocación de artista. Creí que ibas a ser médico o agricultor. Pero veo que heredas más a tu abuelo, a mi padre, que era más artista que nadie. En California formó una orquesta. ¿Y cómo le gustaba la música? Mamá, ¿no te gustaría que yo fuera a los Estados Unidos? Imagínate el éxito que tendría allá. Ya lo creo que me gustaría, hijo, pero... Pues ya tengo el viaje listo. ¿Cómo? Entonces le cuento mi proyecto como cosa decidida y con fecha fija para salir. Salimos don Julio Bertman y yo la semana próxima. Hay mucho trabajo en los teatros. Yo daré conciertos y con el tiempo quizá logre ingresar en el Metropolitan o en la Chicago Opera. Allá hay buenas compañías. Están los más grandes y mejor pagados artistas del mundo. Y continúo hablando de mis grandes proyectos. Mi madre no come ese día. Parece que ha sido herida por algo visible y doloroso. Antes de levantarnos de la mesa me dice: has hecho una cosa sin mi consentimiento. Planear ese viaje e invitar a ese maestro que yo no conozco. ¿No te das cuenta que aún no eres mayor de edad? No has cumplido los 21 años y ya obras como un hombre independiente. Yo tengo la responsabilidad ante Dios de entregarte bien formado en todo a los 21 años y aún no lo estás. Sin embargo, como ya has ganado dinero, eres como el hombre de la casa. Y ese viaje es para continuar tu carrera de cantante. Te doy permiso e irás con mi bendición. ¿Por qué me dijo que no estaba formado? Ahora comprendo que aludía a mi problema religioso. Me le escapaba antes de que terminara su obra maternal, pero era yo tan irreflexivo, tan despreocupado, que subiendo los hombros me dije: son cosas de mamá querendona y dominante. Ella misma reconoce que soy el hombre de la casa y después de todo el hombre manda. Como no ha podido retenerme, ha tenido que darme permiso. Siento la satisfacción de verme libre de algo molesto. La mamá. Tenía que despedirme de los amigos y decir en voz alta que me iba a Nueva York. Fuimos a la casa de Pasecita, pero nos dijeron que estaba a la vuelta en una sesión espírita. Decidimos buscarla para despedirme de ella y de María, que había vuelto de Veracruz y escapado de morir en un atentado dinamitero al tren en que viajaba. Todavía no empezaba la sesión espírita cuando llegamos a buscar a Pasecita, pero la atracción era la maravillosa médium, señorita Gorostiza, por quien hablaban ilustres personajes como Voltaire y Renan. A mí se me encogió el estómago ante la perspectiva de oír la sesión, pero mi madre solo deseaba que yo cumpliera con el deber social de despedirme de quienes habían sido unos amigos excelentes. Al decirle adiós a Pasecita, volví a insistir con ella en que el espiritismo era todo mentira, pero su reacción nerviosa fue tal que nunca más volví a tocar ese tema en los años de amistad que siguieron. Todo fue de ahí en adelante arte y canto, pues Matilde era una de las alumnas más aventajadas del maestro Cuevas. Me despedí de los compañeros de la Impulsora y de todos mis amigos. 2 días antes de partir,
nos visitó una amiga de mi madre, de San Gabriel, Rosario Flores, para darnos la noticia de que Francisco Bracamontes, mi padrastro, estaba en México. Había cumplido su condena y tenía un taller por el rumbo de Valvanera. Me dio un vuelco el corazón. Por un momento casi desisto de mi viaje. Se me figuraba que un gran peligro amenazaba a mi madre. Ella me tranquilizó diciéndome que tenía confianza en la protección de Dios y de nuestra Madre de Guadalupe. Francisco sabía dónde vivíamos, pues hacía cerca de 4 meses estaba en la capital. Si en 4 meses no había aparecido por la casa, tal vez nunca lo haría. El único temor era que algún día tomara tequila y se enloqueciera. No había más que pensar en la protección divina.